Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo de las series turcas, y en particular, vamos a desgranar uno de los enfrentamientos más intensos que hemos presenciado últimamente, la guerra entre Halil İbrahim y Esla. Sí, han oído bien. Prepárense para un análisis detallado de su disputa, los motivos que los llevaron a este punto y cómo esta enemistad ha marcado la trama. Si son amantes de los dramas turcos llenos de giros inesperados, pasiones desbordadas y conflictos familiares, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y resúmenes. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Halil İbrahim y Esla es, cuanto menos, complicada. Desde sus inicios, se percibe una tensión latente, una mezcla de atracción y repulsión que prenuncia conflictos mayores. Pero, ¿qué detonó exactamente esta guerra? Para entenderlo, debemos retroceder un poco y analizar los cimientos de su relación. Halil İbrahim, un hombre marcado por un pasado turbulento y con un fuerte sentido de la justicia, a menudo se ve envuelto en situaciones complejas debido a su pasado y a las responsabilidades que asume. Por otro lado, Esla, una mujer fuerte e independiente y con un corazón noble, a menudo se encuentra en el camino de Halil İbrahim, ya sea para ayudarlo o, irónicamente, para convertirse en uno de los mayores obstáculos en su camino. Uno de los primeros choques importantes se produce, como suele suceder en estas historias, por malentendidos y terceras partes que buscan manipular la situación. Recordemos esos momentos en los que sus intenciones, aunque buenas en el fondo, son malinterpretadas por el otro, generando desconfianza y resentimiento. La familia, como siempre, juega un papel crucial. Los secretos familiares, las deudas del pasado, las lealtades divididas, todo esto se cierne sobre ellos como una sombra. Halil İbrahim, con su lealtad feroz hacia los suyos, a menudo se ve obligado a tomar decisiones difíciles que afectan directamente a Esla o a las personas que ella quiere. Esla, por su parte, lucha por mantener su integridad y proteger a los inocentes, lo que la pone en conflicto directo con las acciones, a veces brutales, de Halil İbrahim. Pensemos en esos momentos clave donde las decisiones de uno impactan drásticamente al otro. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Halil İbrahim tuvo que enfrentarse a ciertas amenazas para proteger a su familia, y sus acciones, si bien justificadas para él, resultaron perjudiciales para Esla? O por el contrario, cuando Esla, intentando hacer lo correcto, interfirió en los planes de Halil İbrahim, creando un obstáculo insuperable en su momento. Estos no son simples desacuerdos, sino choques de valores, de prioridades y de visiones del mundo. Halil İbrahim opera bajo un código de honor y supervivencia que a menudo choca con la moralidad más convencional de Esla. Otro factor crucial en su disputa es la intervención de otros personajes. Siempre hay alguien, ya sea un enemigo declarado o un supuesto aliado, que se aprovecha de las debilidades de Halil İbrahim y Esla para sembrar discordia entre ellos. Estos personajes, con sus propias agendas ocultas, son maestros en la manipulación, en distorsionar la verdad y en exacerbar las diferencias que ya existen. Nos han regalado escenas de una tensión palpable, donde las miradas lo dicen todo, donde cada palabra pronunciada es un arma, y cada silencio una advertencia. La pasión que comparten a pesar de todo es innegable y es precisamente esta pasión la que hace que sus conflictos sean aún más dolorosos y significativos. Un amor que se ve constantemente amenazado por las circunstancias y por las decisiones que se ven forzados a tomar. La lucha por el poder y la influencia en sus respectivos círculos también es un motor importante de su enemistad. Halil İbrahim, con su ambición y su necesidad de controlar su entorno para garantizar la seguridad de sus seres queridos, a menudo entra en conflicto con las aspiraciones y la influencia de Esla. Ella, a su vez, busca establecer su propia autoridad y defender sus ideales, lo que la convierte en una fuerza a tener en cuenta por Halil İbrahim, para bien o para mal. Las negociaciones tensas, las alianzas efímeras, los traicioneros juegos de poder, todo ello contribuye a mantener viva la llama de su disputa. Pero, ¿qué hace que esta guerra sea tan cautivadora para nosotros, los espectadores? Es la complejidad de sus personajes. No son héroes perfectos ni villanos unidimensionales. Ambos tienen sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus defectos. Halil İbrahim, a pesar de su dureza, muestra momentos de vulnerabilidad y un profundo amor por los suyos. Esla, a pesar de su determinación
Nación, a veces se deja llevar por la impulsividad o por la decepción. Esta dualidad es lo que los hace tan humanos y tan creíbles en sus conflictos. Nos permite empatizar con ambos, entender sus motivaciones, aunque no siempre estemos de acuerdo con sus acciones. Además, la forma en que la serie ha construido esta rivalidad es magistral. No se trata de un odio superficial, sino de un resentimiento profundo arraigado en experiencias pasadas y en la percepción de haber sido traicionado o herido. Las secuencias de acción, los diálogos cargados de doble sentido, las miradas de desafío, todo contribuye a crear una atmósfera de guerra constante. Y lo más fascinante es ver cómo, a pesar de esta enemistad, siempre hay un hilo conductor que los une, una atracción subyacente que no pueden ignorar del todo. ¿Es el destino? ¿Es el amor que aún no ha muerto? ¿O simplemente la necesidad de tener a alguien con quien realmente conectar en un mundo tan hostil? Hemos visto cómo las acciones de Halil Ibrahim, motivadas por la necesidad de proteger su legado y a los suyos, a menudo han chocado frontalmente con los valores de Esla, quien busca un camino de rectitud y justicia para todos. Por otro lado, Esla, en su afán por defender sus principios y proteger a los inocentes, se ha visto forzada a oponerse a las decisiones de Halil Ibrahim, creando así un ciclo de conflicto y desconfianza. La intriga se intensifica cuando nos damos cuenta de que, en el fondo, ambos desean lo mismo, un futuro más seguro y justo, pero sus caminos para alcanzarlo son diametralmente opuestos. La guerra entre ellos se convierte así en un reflejo de las difíciles decisiones que a menudo tenemos que tomar en la vida, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa y las lealtades son puestas a prueba constantemente. Los giros argumentales han sido determinantes para mantener esta guerra en ebullición. Traiciones inesperadas, revelaciones impactantes sobre el pasado de sus familias, alianzas que se rompen tan rápido como se forjan. Cada uno de estos elementos ha servido para echar más leña al fuego, intensificando la animosidad entre Halil Ibrahim y Esla. Nos han dejado con el corazón en un puño preguntándonos cuándo terminará esta batalla y si alguna vez podrán encontrar la paz, tanto consigo mismos como entre ellos. La intensidad de su disputa no es solo un drama para el entretenimiento, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, la importancia del perdón y la complejidad de las relaciones humanas. La fuerza de su conflicto radica en que no es una pelea de un solo lado, ambos personajes tienen sus razones, sus justificaciones, y son igualmente responsables de la escalada de tensiones. En resumen, la guerra entre Halil Ibrahim y Esla es una épica lucha de voluntades, motivada por un pasado turbulento, secretos familiares, intereses contrapuestos y la intervención de terceros malintencionados. Es un choque de valores y visiones del mundo, pero también, y quizás lo más intrigante, un reflejo de una conexión profunda y una atracción innegable que persiste a pesar de la adversidad. Su disputa nos ha mantenido al borde del asiento, analizando cada mirada, cada palabra, cada acción, buscando entender quién tiene la razón y si alguna vez podrán superar sus diferencias. Y hasta aquí nuestro análisis de la intensa disputa entre Halil Ibrahim y Esla. Espero de verdad que hayan disfrutado desgranando esta compleja relación conmigo. Hemos visto cómo los malentendidos, los secretos familiares, las ambiciones y las intervenciones de terceros han alimentado su conflicto, creando uno de los enfrentamientos más memorables de las series turcas. Hemos explorado la dualidad de sus personajes, sus motivaciones y la forma en que la trama ha tejido esta guerra de manera tan cautivadora. Realmente ha sido un viaje apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Si les ha gustado y les pareció interesante este análisis, no olviden dejar un gran me gusta. Y si tienen alguna opinión sobre esta guerra entre Halil Ibrahim y Esla, alguna escena que les haya marcado o alguna teoría sobre cómo creen que continuará, háganmelo saber en la caja de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas, así podremos seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.